Iniciar grabación. Listo, hermano. Adelante, hermano Freddy. Buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios, como les dije. Y bueno, vamos a estudiar el tema predicando en vano. Vamos a tomar como base para este estudio una historia del Antiguo Testamento, como dice aquí Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Vamos a estar hablando, amados hermanos, de Noé, el primer predicador de la palabra de Dios. Eso es importante que nosotros como hijos de Dios o como miembros de la iglesia del Señor sepamos que el primer predicador fue Noé, quien primer predicó acerca de esa salvación allá cuando vino el primer diluvio. Hermano, Noé predicó 120 años y a veces de pronto hay hermanos que preguntamos por qué 120 años. Si nosotros empezamos a mirar el contexto, miramos de que las personas después de Noé vivieron más de 120 años y estaba hablando del fin de esa generación. 120 años predicó Noé. Las personas que vio convertirse fueron ¿cuántas? Fueron 7 personas en total, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, 7 en total. Predicó 120 años haciendo el arca y predicaba, y solamente 7 personas en total se convirtieron. El arca representó un mensaje elocuente para su generación. Ahorita vamos a hablar por qué esa arca representó un mensaje elocuente. Era un monumento visible de la ira que estaba por venir, un llamado al hombre y a la mujer común para que huyera de la ira venidera. Era un monumento visible, era algo grande que con ese monumento visible era imposible que las personas no vieran o no escucharan el mensaje que estaba dando Noé. Las advertencias de Noé cayeron en oídos sordos. Sin duda, algunos se burlaron, algunos vacilaron, otros estudiosos o sabios explicando por qué una inundación no podía ocurrir. Eso, amados hermanos, pudo pasar. Son argumentos que nosotros podemos inferir, que podemos concluir. Se burlaron, recordemos lo que dice la palabra, que él fue pregonero de justicia, pregonó, predicó la palabra de Dios, el mensaje. Noé entró en el arca limpio de la sangre de todos. Si nosotros miramos, amado hermano, la misión de Noé, vamos a mirar la misión de Noé, cuál fue la misión de Noé. Pero antes, amado hermano, quiero que miremos el contexto en el cual se da esta historia, en el cual Dios le hace el llamado a Noé. Vamos a leer, amados hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaban corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo la destruiré con la tierra. Entonces miramos aquí, amado hermano, el contexto. El contexto es bastante difícil y nosotros que estamos viviendo en este siglo XXI, esto vemos tanta violencia, vemos tanta maldad, que podríamos nosotros de pronto asemejarnos un poco a esa situación que se estaba viviendo allá al principio, donde estaba Noé. Miramos, amado hermano, que Colombia lleva y muchos países llevan años y años de violencia y son muchas personas que han muerto. Son muchas personas, amados hermanos, que han perdido la vida a causa de los conflictos que hay internamente en el país o en otros países. Y no solamente, amados hermanos, hablando de la muerte física, sino también otros problemas, otros pecados que afectan al ser humano. Muchos pecados, amados hermanos, estaban afectando a esa generación. Y Dios le dolió en su corazón de que ese hombre que creó, a los hombres que creó, ellos se estaban desviando. Solamente dice la escritura de que continúa a lo malo. Y hoy, amados hermanos, desafortunadamente estamos encontrando en esta generación, en este siglo, la misma situación. La gente, amados hermanos, la mayoría, por no decir un 98, 99%, está habituado a lo malo hoy en día. El 1% que puede representar algunos de los que estemos en la iglesia o la mayoría de los que estemos en la iglesia, podemos decir, ¿cierto? Que somos buenos, que estamos haciendo las cosas justas. Y es lo que está pasando, madre hermano, aquí en la historia de Noé. Ahora, ¿cuál fue la misión de Noé? Aquí en Génesis 14, 6, 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana le harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Este es, amados hermanos, el propósito de Dios. Este es el llamado que le hace Dios a Noé. Construye una arca, me la vas a hacer de 3 pisos y le dio las medidas. Recordemos, amados hermanos, de que Dios, amados hermanos, hablaba directamente al hombre. Estamos hablando en el contexto en la era patriarcal. Le hablaba directamente a los padres. Esta podría ser, amados hermanos, son imágenes que uno se consigue y que podría representar, ¿cierto? Esa figura, esa arca en su momento. Su valentía. Vamos a mirar, amados hermanos, lo que sigue diciendo la escritura. ¿Qué valentía encontramos en Noé? Versículo 22. Dice la escritura, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahorita que veamos, amados hermanos, la longitud en metros, la inmensidad, lo grande de esa arca, Noé fue valiente. Noé fue valiente, amados hermanos. No había habido inundación, no había habido lluvia. Él fue valiente en tomar la decisión. Hay un versículo que habla en el Nuevo Testamento que los valientes arrebatan el reino. ¿Cierto? Y es importante, amados hermanos, que nosotros, ¿cierto? Aprendamos de la valentía de Noé. Hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Y es un buen ejemplo, amados hermanos, de obediencia que vemos aquí en Noé. Un buen ejemplo de obediencia. Que cuando Dios, amados hermanos, nos diga a nosotros, hagamos las cosas, no dudemos, amados hermanos, en su palabra. Y podemos, amados hermanos, muchas veces no entender algún tema, pero si la palabra lo dice, amados hermanos, debemos obedecer, porque es la palabra de Dios la que nosotros, amados hermanos, debemos acatar. Y Noé, amados hermanos, obedeció, ciegamente obedeció. Hazte porque va a venir un diluvio. Y le dio las medidas y la escritura no revela, amados hermanos, que él tuvo duda en hacerla. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué tan grande? No, él hizo todo conforme a como Dios le mandó. Ese fue valiente, amados hermanos. Independientemente que podía encontrar familiares, amigos cercanos, diciéndole que no hiciera nada, que estaba loco. Fue valiente, amados hermanos, en tomar
la decisión o más bien en obedecer lo que Dios le mandó. Estamos hablando, más hermanos, de una construcción bastante grande. Estamos hablando de una construcción bastante grande donde se necesitó mucha madera, brea, muchos materiales, fuerza física de Noé, fuerza física. Me imagino que sus hijos, lo más probable, que su familia, ¿cierto? Le ayudaron, lo más probable que sus hijos, y ahí estuvieron ayudándole, lo más probable. Para el proyecto del arca se empleó la medida de codo hebraico, equivalente a 51,80 centímetros, lo que haría que las dimensiones generales del arca fueran de 155 metros de longitud, 15,2 metros de altura y 25,9 metros de ancho. Estamos hablando de una longitud bastante grande, amados hermanos. 155 metros. Aquí las cuadras, algunas cuadras acá en Cartagena tienen 50 metros, otras tienen 100. ¿Cierto? Estamos hablando de cuadras pequeñas de 50 metros, de 3 cuadras de longitud. Tenía la altura, habla de 15,2 metros. Si nosotros miramos el techo de nuestra casa, más hermanos, probablemente pueda tener 3 metros. Estamos hablando, más hermanos, 5 veces más el techo de nuestras casas. 5 veces más. Ahora hay casas que pueden tener menos de 3 metros. Entonces estamos hablando de una altura bastante grande. Recordemos que eran que 3 pisos, 25,9 de ancho. ¿Cierto? 25,9 de ancho. Bastante grande esta arca. Dice la escritura, amados hermanos, allá en Hebreos 11, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, amados hermanos, con temor, no con miedo, con temor, con respeto a las palabras del Creador, preparó el arca. Puso todo su esfuerzo, su dedicación, su esfuerzo físico, su esfuerzo intelectual. Por eso, más hermanos, estamos hablando de que fue valiente en realizar o en cumplir con este mandato de Dios, en construir esta arca. Y por eso la escritura lo llama heredero de la justicia. Sus conversos. Vamos a mirar los conversos de Noé. ¿Cuántas personas le creyeron a un loco? ¿Cierto? Por llamarlo así. Probablemente así lo llamaron a él. En este mismo día, Noé entró y Sem y Can y Jafé, sus hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 7 personas fueron sus conversos. 7 personas solamente obedecieron a la voz de este primer predicador de la palabra de Dios. Podríamos decir, ¿cierto? Podríamos decir, para entrar en el título del estudio, predicar en vano, predicó en vano Noé, ¿cierto? Porque tuvo 120 años predicándole a esa generación. Su conciencia. Vamos a mirar, amados hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Su conciencia está tranquila, su conciencia está limpia, porque él fue pregonero, fue predicador de justicia. Esa justicia divina que se iba a dar, amado hermano, venía la ira de Dios sobre esa generación por la maldad que se había multiplicado. Dios es el creador de todas las cosas. Dios, amados hermanos, actuó con justicia, porque Dios nos creó a nosotros, si nos vamos al Nuevo Testamento, para buenas obras, hablándolo acá en la era cristiana. Pero Dios también creó al hombre bueno. El hombre se corrompió porque Dios, amados hermanos, nos dio ese libre albedrío
y el hombre el que se corrompió. Empezamos desde el principio, Caín y Abel. Empezamos, amados hermanos, a mirar a un Adán, ¿cierto? Empezamos a mirar que el hombre se ha corrompido. Pero siempre Dios, amados hermanos, manda una voz. Siempre hay una voz predicando, amados hermanos, en medio del pueblo de Dios. En este caso, amados hermanos, podemos decir que el pueblo de Dios para ese entonces se encontraba en la era patriarcal. Todas las personas que estaban alrededor de Noé o las que pasaban por ahí. ¿Cuántas predicaciones haría Noé? Probablemente hizo muchas. Probablemente, más hermanos, predicó muchas veces, porque estamos hablando de 120 años, amados hermanos. No estamos hablando de 50 años de edad que yo tengo. No estamos hablando de 17 o 18 años de edad que yo tengo de estar en el evangelio. Estamos hablando de 120 años predicando sobre el diluvio. Noé debió predicarle a todos sus hermanos. Noé debió predicarle a todos sus familiares, a sus amigos, conocidos y a cuanto pudo. Y este proyecto tan grande e inusual debió haber sido tema de conversación entre todas las personas de la ciudad y de los viajeros que fueron de paso. Pero nadie le creyó a Noé. Fueron oídos sordos. Y estamos hablando, amados hermanos, que Noé no solamente pudo predicarle a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a cuanto pudo, una sola vez. Pudo predicarle muchas veces, amados hermanos. Y es lo que nosotros muchas veces como iglesia o como hijos de Dios estamos haciendo con nuestros familiares. Hacemos con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Predicarle una, dos y tres veces. Y vemos que no hay resultado y podemos decir, nuestra predicación ha sido en vano. No creen. Pero hay algo importante, amados hermanos, que no podemos nosotros, no puede llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones, es que venga la duda. Nosotros debemos seguir pregonando la justicia de Dios hoy en día, cosa que hizo Noé. Hasta sus últimos días, amados hermanos, estuvo pregonando esa justicia. Imagínense a Noé predicando el que sería su último sermón a las personas sin Dios que lo rodeaban. El arca estaba lista ya estaba lista, ya estaba apenas, ¿para qué? Para hacer uso del propósito de Dios, con la puerta abierta, lustrosa, con su última capa de brea, esperando el agua. Noé preparó un sermón para el funeral de Matusalén, probablemente, tal vez digo, el hombre de Matusalén, amados hermanos, sí, ¿qué significa? Tiene dos significados. Tiene dos significados, amados hermanos. Tiene dos significados, que puede ser interpretar como un hombre de dardo o su muerte trae juicio. Su muerte trae juicio. Entonces miramos desde el punto de vista del significado, la muerte de Matusalén iba a traer el juicio ya dispuesto de antemano por Dios. Este podría ser, amados hermanos, con el respeto que se merece la palabra de Dios, que hay cosas que son ocultas. Ustedes conocieron a Matusalén. Su padre fue un profeta de Dios. Su nombre significa cuando muera vendrá. Ahora está muerto y ya viene. De seguro ya viene el tan aplazado juicio de Dios. Pero a todos se les ha provisto la salvación. A todos ustedes se les ha provisto la salvación. ¿Quién buscará refugio en el arca? Aquí está el arca lista. Lo único que se necesita, lo único que necesitan ustedes es entrar en el arca. Por favor, teniendo fe, como yo se los he dicho, yo se los tengo dicho una y otra vez. Probablemente, amado hermano, este pudo ser el sermón o pudo ser, amado hermano, otra predicación diferente. Pero lo más seguro, amado hermano, es que ya lista el arca, él insistió sobre esa venida del juicio de Dios. Y es importante, amado hermano, que nosotros, ¿cierto? Entendamos, ¿cierto? De que Noé, cuando se habla que fue pregonero de justicia, estuvo ahí predicando, no gastó tiempo. Tal vez esta sería la escena, ¿cierto? Ahí la gente burlándose, otra vez vienes tú con el mismo cuento, otra vez
vienes tú. No, ya me tienes cansado. Estuve en estos días, amados hermanos, ¿me están escuchando? Amén. Bueno, David. Amén, hermano. Amén. Bueno, esta semana estuve, hago un paréntesis, amado hermano, estuve en 2 o 3 semanas estuve conversando con una persona que está en la cárcel, es compañero de trabajo y él es ateo, lo confesó allá en la oficina y yo, como a la mayoría que tienen WhatsApp, yo les envío y aún al grupo unas imágenes y siempre estoy mandándole la palabra de Dios y él me dijo, estás perdiendo el tiempo y se enojó y me tocó bloquearlo porque entonces estaba pretendiendo otra cosa. Entonces dije, no, tranquilo, tranquilo amigo, no te mando más mensajes. Entonces, ahí vemos, amados hermanos, de que estas personas, lo más probable es que ellos cogieron rabia, ellos se burlaron, lo trataron de loco, ¿cierto? Así, amados hermanos, como a nosotros hoy en día nos pueden, amados hermanos, tildar de locos. Pero recordemos lo que dice allá Primera de Corintios 1, que la locura, cierto que la predicación del evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es salvación. Noé obedeció, amados hermanos, se preparó, alertó, pregonando y se cumplió, amados hermanos, se cumplió la palabra de Dios. Dios lo que promete lo cumple, amados hermanos. Dios no es hombre para arrepentirse. Y vino el diluvio, amados hermanos, y sabemos la historia. Sabemos la historia, amados hermanos, del diluvio, ¿cierto? 40 días, 40 noches en lluvia, amados hermanos. Y sabemos, ¿cierto? De que después mandó Noé a mirar si la tierra estaba ya descubierta. Y vemos, amados hermanos, de que la gente de ese entonces pereció. Se cumplió la palabra de Dios. Ahora, ellos tuvieron oportunidad de salvarse, sí, amados hermanos. Pero mire, amado hermano, el poco de personas que se salvaron. 7 personas. Donde Noé, amados hermanos, lo más probable es que le pudo predicar a más de 1000 personas. 1000 o más personas. Predicar y solamente 7 le creyeron. Solamente 7 personas le creyeron a ese mandato que tenía él de convencerlo. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. No quedó hombre, mujer, niño, anciano, animales vivos, amados hermanos, porque la tierra toda fue cubierta con agua. Murieron, amados hermanos, teniendo esa oportunidad de creer. Como los 10 de Noé, dice nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24. Como dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, que el final de los tiempos de la humanidad van a estar corrompidas, llena de maldad, de violencia, que se van a asemejar a los tiempos en que vivía Noé y que las personas iban a estar ¿qué? Preocupadas por sus actividades mundanas y totalmente alejadas del reino. Amados hermanos, es el llamado. Es el llamado que nosotros como predicadores de la palabra de Dios, y cuando hablamos de predicadores, las hermanas que están ahí, no nos cerremos, amados hermanos, en pensar en los varones. No nos encerremos, amados hermanos, solamente en los pastores, predicadores, evangelistas. Nosotros, amados hermanos, debemos predicarle a nuestra familia, amados hermanos. Nuestra familia está en peligro inminente, amados hermanos. En cualquier momento puede aparecer nuestro Señor Jesucristo y nuestros familiares, muchos, amados hermanos. Y voy a hacer un paralelo. Noé pudo tener 200 familiares cercanos, 50. Hermano, y solamente 7 se convirtieron. Nosotros podemos tener también muchos familiares cercanos, entre tíos, primos, segundo, tercero grado, ¿cierto? Y podemos decir que podemos tener 50, 100 familiares cercanos, sin mencionar los amigos.
Entonces nos toca a nosotros, amados hermanos, no desmayar en la predicación. La predicación nunca es en vano. Por eso lo que hay entre comillas, predicación en vano nunca es, amado hermano. Nosotros sembramos la semilla. A nosotros nos toca sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Dios dará el crecimiento, Dios dará el convencimiento. Porque como en los días de Noé, otra versión, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿Cierto? Si nosotros podemos mirar, se acabó toda esa generación en agua. Ahora viene ¿qué? Lo que dice segunda de Pedro, que estos cielos y esta tierra serán destruidos. Serán destruidos, amados hermanos. Entonces debemos pensar, amados hermanos, debemos pensar en las personas que están a nuestro lado, en esa esposa que usted tiene, en ese esposo que usted tiene, en esos hijos que usted tiene, en esa madre que usted tenga, en ese padre, en esa persona que usted tiene ahí cerca. Porque esto es inminente, esto es real, lo que se viene, amados hermanos. Se viene también una destrucción de almas, por llamarlo así, entre comillas, que sabemos de que es un sufrimiento eterno. Se viene un sufrimiento eterno, amados hermanos, para muchas personas, y ahí pueden estar también nuestros familiares, pueden estar esos amigos que nosotros, ¿cierto? Podemos decir, podemos llenarnos la boca, ¿cierto? De decir, yo amo a mis familiares, pero si tú no le visitas, pero si nosotros no le visitamos, si nosotros no le invitamos, si no le insistimos, si nosotros, amados hermanos, estamos callados, no hablamos. Esa puede convertirse, sí, en una predicación en vano, porque entonces hablarán las piedras, hablarán esas personas que están muertas, ¿cierto? En pecado, personas que están llevando un evangelio diferente, y las personas se van a ir a esos grupos. Y ahí, amados hermanos, nuestra predicación va a ser en vano, porque callamos, porque tuvimos temor, porque no nos esforzamos, porque nos privamos, no nos quisimos privar de unas vacaciones, no nos quisimos privar, más hermanos, de un cumpleaños, no nos quisimos privar, más hermanos, de disfrutar con nuestra familia o de dormir las 8 horas necesarias, las 6 horas, 7 horas. No nos privamos. ¿Por qué? Porque queríamos satisfacer nuestro cuerpo o queremos satisfacer nuestro cuerpo. Entonces es importante, más hermanos, que nosotros miremos eso. Nuestra misión, amados hermanos, es predicar el evangelio. Lo tenemos claro, amados hermanos. La escritura nos dice en Mateo 28, 16 al 20. ¿Quién me puede hacer favor? Una hermanita que me haga el favor. Ahí está proyectado, puede buscarlo en la Biblia. Mateo 28, 16 al 20. Una hermanita, por favor, que nos colabore con la lectura. Rosemary, Hermano, ¿puedes leer ahí? sí, hermano. Ah, ahí está Gina. Ah, bueno, Gina Paola, ¿cierto? ¿O Betty? Betty, eso, hermana Betty, listo, adelante. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde, hermano? 20. Hasta el 20. Ya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Lo que está Señor. resaltado en rojo, amados hermanos, podemos asemejarlas con las palabras, amados hermanos, que les dijo Dios, amados hermanos, a Noé. Es el mandato que nosotros tenemos, es el llamado que tiene la iglesia.
Aquí están los discípulos, los apóstoles. Dios le hizo el llamado, pero el llamado ahora es para nosotros en este siglo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos toca, amados hermanos, esforzarnos. Nos toca que salir de la comodidad en la cual nos encontramos. Nos toca pedirle a Dios, amados hermanos, que nos dé el tiempo necesario. Que nosotros podamos, amados hermanos, organizar, ser disciplinados, amados hermanos, y sacar un tiempo, amados hermanos, para predicar el evangelio. No importa que estés en Bogotá, que tenga frío, no importa que estemos en Cartagena, que haga mucho sol. No importa las condiciones climáticas. Amados hermanos, son las almas, amados hermanos, que están en peligro. Así como Dios destruyó esas almas, esos seres humanos, amados hermanos, allá, amados hermanos, muchas personas van a ir a condenación. Y por nuestra negligencia, amados hermanos, nosotros, amados hermanos, vamos, amados hermanos, Dios no lo quiera, a ser culpable. Porque Noé, amados hermanos, fue pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Si usted, hermana o hermano, o los que estamos aquí no somos pregoneros de la justicia de Dios, presentarle a Cristo que nos justifica al hombre, que justifica al hombre de sus pecados, de esa maldad que está en medio de la sociedad de hoy. Amados hermanos, estamos, amados hermanos, perdiendo, amados hermanos, perdiendo el tiempo y dejando que el enemigo gane ventaja de estas almas. El pecado está ahí, amados hermanos, atrapando a estas personas, lo tienen atrapado. Satanás también. Pero nosotros tenemos un arma poderosa, amados hermanos, que se llama el evangelio, que tiene poder de Dios para salvarlos. Nosotros tenemos una herramienta, amados hermanos, que es la palabra de Dios para convencerlos. Y después que ellos se bauticen, amados hermanos, debemos enseñarles también que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Porque de nada sirve también, porque nos puede pasar de que se bautizan y no les enseñamos todas las cosas que deben de guardar. Porque Dios nos va a juzgar, amados hermanos, por esos libros, por esa enseñanza que tenemos para nosotros como iglesia del Señor. O sea que nos toca una tarea dura, amados hermanos. Nos toca una tarea bastante dura, así como la tuvo Noé. La tarea de Noé fue dura, amado hermano. 120 años construyendo el arca. 120 años predicando. ¿Qué tiempo está sacando usted? ¿Qué tiempo estoy sacando yo para predicar? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo? Quizás Noé en su momento estuvo enfermo, estuvo resfriado, pero ahí, amados hermanos, se mejoró aún con dificultades de salud y estuvo predicando. Y muchas veces, amados hermanos, nos toca, o los hermanos sacan excusa aún para irse a congregar. Y esto, amados hermanos, de este mandato, amados hermanos, es algo serio. El Señor, amados hermanos, hablando, rogar por la mies que para que mande más obreros, porque el trabajo es mucho, la mies es mucho, los obreros poco. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Lo mismo que pasó con Noé. Noé, amado hermano, con ese monumento, amado hermano, del arca, ¿cierto? Era visible. Y la predicación de él, amado hermano, que dice la escritura que fue pregonero, manifestó esa salvación para todos los que pasaban por ahí, para todos los que tuvieron oportunidad. Igualmente nosotros, amado hermano, esa manifestación se dio la muerte de Cristo. Llévese folletos que hablen de Cristo, que hablen del sacrificio de Cristo. Entréguelo en el bus, entréguelo a los compañeros de trabajo. Hablemosle a nuestra familia, porque ya se manifestó la gracia que es para salvación de todos los hombres. Este folletico, imprímalo. Dígale al predicador, dígale a un hermano que tenga dinero, yo quiero este folletico, yo quiero entregar este folletico, para que las personas, ¿cierto?, tengan el conocimiento y sean muchos. Ojalá que sean muchos, pero la escritura dice que son pocos los salvos, así como fueron pocos los salvos aquí con Noé. Nuestra valentía como la de Noé. Vamos a mirar Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 18 al 21. Dice la escritura, vosotros sabéis cómo me he comportado, hablando el apóstol Pablo, entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor es lo que debemos hacer nosotros, con muchas lágrimas. El trabajo, amado hermano, nos puede llevar también a llorar, amado hermano. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil?
Es difícil, amado hermano, porque nos toca duro, pero tenemos una gran recompensa, amado hermano, que es la vida eterna. Y dice el apóstol Pablo, como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas. Un buen ejemplo también que tenemos aquí del apóstol Pablo, públicamente y por la casa. ¿Cuándo lo ha hecho usted públicamente? ¿Cuándo ha ido de casa en casa? Hay hermanos que están dentro de la iglesia, más hermanos, que nunca han ido a predicar el evangelio, que nunca han compartido. Amado hermano, estamos llamados para servir. Entramos a la iglesia y debemos nosotros llevar esa buena noticia a la persona. Dice que hacía el apóstol Pablo testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay que decirle a las personas que se arrepientan con la palabra de Dios. Mire, aquí dice la escritura que todos somos pecadores, que debemos arrepentirnos, que Dios pasa por alto la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y para nosotros, amados hermanos, tener un cambio y ser agradable a Dios, hay que dar un giro de 180 grados. Eso hay que predicarle al mundo. Eso hay que predicarle a sus familiares. A eso hay que predicarle a sus amigos. Nuestros conversos, amados hermanos. Vamos a mirarlo aquí en la escritura, Romanos. ¿Quién me lee? Romanos 10, versículo 15 al 18. Hermano David, hermano Manuel, está por ahí. David, Romanos 10, 15 al 18. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Las palabras de la iglesia de Cristo en Bogotá, en Cartagena, en todas partes del mundo, debe salir hasta los fines de la tierra, por los barrios, por cada ciudad, por cada país. Debe salir la voz de nosotros, amados hermanos. ¿Cierto? Porque ellos no van a decir, no han oído, sí han oído. Que ellos, amados hermanos, que la iglesia esté viva, amados hermanos, que esté ferviente predicando la palabra de Dios. Para que ellos oigan, así como Noé en su momento les habló y ellos oyeron. Aunque ellos, amados hermanos, no crean. Porque allá no creyeron, aunque muchos no crean, aunque nuestros familiares no crean, pero nosotros cumplimos nuestra misión. Cumplimos nuestra misión. Y ahí pueden salir los conversos suyos, porque cada uno de nosotros, amados hermanos, debe convertir almas, amados hermanos. Cuando hablo de predicadores, hablo a nivel general. Hermanas, hay que ponerse a predicar el evangelio. Hay que dedicarse, amados hermanos, el tiempo que nos quede libre, hermanas y hermanos, a predicar el evangelio. Se pierde muchas veces tiempo. La gente del mundo pierde muchas veces tiempo en novelas, en películas, en series. Esto hay muchas cosas que no edifican. Ahora nosotros también podemos estar perdiendo tiempo. Ese tiempo que podemos nosotros, algunos de nosotros, estar perdiendo, dediquémoslos, amados hermanos, a predicar la palabra de Dios. Comparta por WhatsApp, llame, invite, visite. Eso nos toca a nosotros hacer. Nuestra conciencia, amados hermanos, debe estar como la del apóstol Pablo. Hechos 20, 25 al 27 dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá a mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Hermana, hermanita, usted que me escucha, usted se siente limpia de la sangre de sus familiares, limpia de la sangre de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, hermano. Y aún este predicador, me siento libre, se siente usted limpio de la sangre de todos, porque somos, amados hermanos, luz en el mundo. Ellos van a todos los partidos, Oscar, le toca llevarlo a todos. Nos toca, amados hermanos, llevar el mensaje. Nos toca llevar el mensaje. Nos toca anunciar, amados hermanos, todo el consejo de Dios. Recordemos, amados hermanos, esta parábola de las vírgenes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, así como se cerró la puerta ya del arca. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo,
que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Más hermanos, se lo cogió de sorpresa a los 120 años, a esa gente que murió. Igualmente que también puede ser que a nosotros, a algunos de nosotros, nos coja de sorpresa la venida del Señor. Y seamos, amados hermanos, algunos de nosotros como esa virgen insensata, que no se prepararon, que no utilizaron la palabra de Dios como debió ser, para convencer, para predicar, para llamar a las personas a la iglesia, que hoy es el arca, amados hermanos, donde muchos, amados hermanos, vamos a llegar a la salvación. Vamos a llegar, amados hermanos, a esa salvación que Dios manifestó, que Dios entregó a través de su santo Hijo. Conclusión, amados hermanos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él cree que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Yo me acerco, amados hermanos, a Dios con fe. Noé fue hombre de fe. Yo me acerco como hombre de fe, como mujer de fe a Dios, de que voy a predicar el evangelio. Porque si no tenemos fe, amados hermanos, si vemos, amados hermanos, este primer punto, el que no cree que Dios castigará el pecado, no creerá que le perdonará con la sangre de Cristo. Si usted no cree, si usted, hermana o hermano, los que estamos aquí escuchando, no creemos que Dios va a castigar el pecado, no solamente de los del mundo, sino también dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay que predicar. Hay que predicar lo que esté malo en la iglesia, hay que corregir lo que esté malo en la iglesia. Entonces, amados hermanos, no vamos a creer lo que Dios hace con la sangre de Cristo, que nos perdona, si no creemos que Dios castigará, porque Dios castigó, amados hermanos, del mundo antiguo. El que no cree que Dios arrojará a los incrédulos al infierno, no estará seguro que Dios llevará a los creyentes al cielo. El que no cree, si usted no cree que sus familiares que están expuestos al infierno, que no han creído, si usted no cree que los va a llevar Dios al infierno, entonces usted no va a creer de que usted tiene un cielo reservado para usted. Si dudamos de la palabra de Dios sobre una cosa, tendremos poca confianza en ella sobre otra cosa. Más hermanos, debemos creer toda la palabra de Dios. Lo que es ley para nosotros y lo que es enseñanza del Antiguo Testamento. Las advertencias, los ejemplos que están ahí para nosotros. Dado que la fe en Dios se debe tratar a toda la palabra de Dios por igual, y la fe que acepta una palabra de Dios y rechaza otras, es evidentemente una falta total de fe en Dios, que se convierte en una fe en nuestro propio juicio, una fe a nuestro propio gusto. Termino, más hermano, diciendo, si usted cree que las personas se van que usted pierde el tiempo predicando, yo pierdo el tiempo predicando porque yo sé que no se van a convertir las personas. Yo sé que no se va a convertir mi mamá, mi esposa, mis hijos. Yo sé que ellos no van a llegar a los pies de Cristo. Entonces usted está ¿qué? Haciendo su propio juicio y teniendo una fe a su propio gusto. Entonces tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Que Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, los bendiga a ustedes, bendiga esta palabra que ha sido predicada y que haya, amado hermano, cabida en cada uno de los corazones nuestros y que la pongamos por obra. Gracias, hermanos, por escucharme. Que la paz de Cristo sea para con todos.